Entonces, habiéndose verificado que se cumplen las condiciones del juicio, se declara iniciado el juicio oral. En razón de ello, voy a proceder a dar inicio a la auto de apertura, a la lectura de autoapertura. Con relación a los hechos, con fecha 27 de abril del año 2019, alrededor de las 5:50 horas, en avenida Vicente Zorrilla, con línea férrea, las compañías La Serena, el acusado, ya individualizado, conduciendo en estado de ebriedad, la camioneta marca Toyota, color gris, placa patente UW6604, colisionó frontalmente el automóvil marca Citroën, placa patente GPIS-75, que circulaba por la vía, provocando la muerte del conductor del automóvil, Miguel Garrido Lagos, y de su hijo, Jean-Pierre Garrido Traipe. Lesiones graves a Jocelyn Traipe y lesiones graves y gravísimas a Mérida Nae Garrido Traipe. Posteriormente, sin dar cuenta a la autoridad del accidente y prestarle ayuda posible a los heridos de la colisión, huyó del lugar caminando, siendo detenido por carabineros. Momentos después, en el sector del camino al pueblo del Romero, y efectuada la prueba respiratoria de intoxicación. Dio como resultado 1.0 gramos de sangre, y fue de inmediato trasladado al Hospital de La Serena, donde se le efectuó posteriormente el examen sanguíneo de alcoholemia. Los hechos descritos a juicio de la Fiscalía configuran un delito de conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves y gravísimas y lesiones graves, sin prestar ayuda posible a las víctimas y huir del lugar, previsto y sancionado en el 195 y 196 de la Ley 7.290 sobre tránsito. La responsabilidad que se le imputa es en grado de consumado. Con relación a las circunstancias modificatorias, la Fiscalía señala que no concurren atenuantes en favor del imputado y le perjudica el agravante de reincidencia específica del artículo 12, número 16. Con relación a las penas solicitadas, el Ministerio Público solicita que al imputado como autor del delito de manejo de estado de ebriedad, causando muerte, lesiones graves, gravísimas y lesiones graves, sin prestar ayuda a las víctimas y huir del lugar, se le aplique la pena en grado de consumado respecto a dicho delito de 15 años y un día de presidio mayor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales. La habilitación perpetua para conducir vehículos motorizados, el comiso de la camioneta, placa patente UW6604, más las accesorias legales. Todo esto con costo. Con relación a la acusación particular del querellante, es del siguiente tenor. El 27 de abril del año 2019, alrededor de las 5:50 horas, en avenida Vicente Zorrilla, con la línea férrea, las compañías La Serena, el acusado ya individualizado, conduciendo en estado de ebriedad la camioneta marca Toyota color gris, placa patente UW6604, colisionó frontalmente al automóvil marca Citroën, placa patente GPIS-75, que circulaba por la vía, provocando la muerte del conductor del automóvil, Miguel Garrido Lagos, y su hijo Jean-Pierre Garrido Traipe. Lesiones graves a Jocelyn Traipe, lesiones graves gravísimas a Mérida Nae Garrido Traipe. Posteriormente, sin dar cuenta a la autoridad del accidente y prestar la ayuda posible a los heridos de la colisión, huyó del lugar caminando, siendo detenido por carabineros. Momentos después, en el sector del camino al pueblo del Romero, efectuada la prueba respiratoria de intoxilizer, dio como resultado 1.0 gramos de alcohol en la sangre, y fue de inmediato trasladado al Hospital de La Serena, donde se le efectuó posteriormente el examen sanguíneo de alcoholemia. Los hechos que causaron la muerte de don Miguel Ángel Garrido Lagos configuran un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte contemplado en el 196, inciso tercero de la Ley 17.290 con relación al 196, inciso cuarto, número 1, castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales. Los hechos que provocaron la muerte del adolescente Jean-Pierre Frédéric Garrido Traipe configuran el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte contemplado en el artículo 196, inciso tercero de la Ley 17.290 con relación al artículo 196, inciso cuarto, número 1, castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 8 a 20
unidades tributarias mensuales y accesorias legales. Los hechos que produjeron lesiones graves y gravísimas a la niña de Mérida Naega Garrido Traipe configuran el delito de conducción en estado de ebriedad con lesiones graves y gravísimas contemplado en el artículo 196, inciso tercero, de la ley 18.290 con relación al 196, inciso cuarto, número 1, castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales y accesorias legales. Los hechos que ocasionaron las lesiones graves a doña Jocelyn del Carmen Traipe Traipe configuran el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves, descrito en el artículo 196, inciso segundo de la ley 18.290 en relación al artículo 196, inciso cuarto, número 1, castigado con el máximo de la pena de prisión menor en su grado medio y multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales y accesorias cometido en detrimento. Los hechos antes descritos configuran el delito de infracción al deber de dar cuenta y socorro contemplado en el 195, inciso tercero, de la ley 18.290, que se castiga con la pena de prisión menor en su grado máximo, multas y comiso de vehículo. Indica que los hechos ya referidos, conforme al 14 número 1 y 15 número 1, al acusado le corresponde una responsabilidad en calidad de autor ejecutor. Con relación a las modificatorias de responsabilidad, refiere que no concurren atenuantes y que concurre la agravante de reincidencia específica del 12 número 16. Con relación a las penas, solicita que se apliquen las siguientes penas al acusado. Primero, por la muerte de don Miguel Ángel Garrido Lagos, que configura un delito de conducción de estado de ebriedad con resultado de muerte, contemplado en el 196, inciso tercero, de la ley 10.290 con relación al 196, inciso cuarto, corresponde imponerle la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales y el comiso. Por la muerte de Jean-Pierre Frédéric Garrido Traipe, que configura el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, solicita que se aplique la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales. Por las lesiones graves y gravísimas de la niña Mérida Naega Garrido Traipe, configura el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y gravísimas, señala que corresponde aplicarle la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 20 unidades tributarias mensuales y las accesorias legales. Por las lesiones graves de doña Jocelyn del Carmen Traipe Traipe, configura el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones, corresponde imponerle la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y multa de 12 unidades tributarias mensuales, la cancelación de la licencia y las accesorias legales. Señala que en virtud del artículo 351, tratándose de delitos de la misma especie, se debe estimar como un solo delito. Y en su mérito corresponde aumentarle en 2 grados respecto de los hechos antes singularizados, por lo que pide la aplicación de la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más la multa de 20 unidades tributarias mensuales, inhabilidad perpetua para conducir, el comiso del vehículo y las accesorias legales. Respecto de los hechos descritos en la acusación particular que configuran el delito de infracción al deber de dar cuenta y socorro, contempla el artículo 195 y su tercer y cuarto, solicita se aplique la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 20 unidades tributarias mensuales, más la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo, camioneta marca Toyota, placa patente UW6604 con que se ha cometido el delito, y las accesorias legales. Al imputado se le advierte que debe estar atento a todo lo que va a oír en esta audiencia,
que durante la audiencia se puede comunicar libremente con el abogado defensor. En la razón de las medidas de seguridad, si hay alguna aclaración, puede el abogado, a través de su abogado defensor, solicitar un tiempo para que puedan comunicarse con el debido resguardo, donde el tribunal podrá esperar para que puedan tener una comunicación fluida y luego reiniciar la dinámica del juicio. Siempre y cuando no interrumpa el desarrollo del expediente que se autoriza. Si lo desea, también puede retirarse del juicio y permanecer en una sala anexa a esta sala, y en ese caso, cuando se reincorpore, se le informará lo que ha ocurrido en su causa. Se procede entonces a dar la palabra a la fiscalía para que nos dé dato de apertura. Gracias, señoría. De la sola lectura de los hechos, se desprende que el día 27 de abril del año 2019, ¿no es cierto?, en el automóvil en el cual viajaba la familia Garrido Traipe, compuesta por el padre, la madre y los dos hijos de 8 y 13 años de edad, ocurrió esta trágica situación al cual el tribunal ha dado lectura. Cabe ser presente, señoría, que de la dinámica misma del accidente, para destacar la prueba que el tribunal apreciará el día de hoy, hay, además de la testigo que vivenció esta situación, la señora Jocelyn Traipe, existe que obviamente por la naturaleza misma del hecho, por las consecuencias que todo esto generó, no podrá tal vez aportar datos tan concretos y tan específicos como quisiera escucharlo el tribunal. Pero todo esto será suplido por la prueba que presentaremos en juicio. Sucede que hay un testigo presencial privilegiado de toda esta dinámica, que es el testigo don Luis Olivares Barrios, testigo número 4. Esta persona se desempeña como repartidor de diarios y a la hora de los hechos iba camino a su trabajo en bicicleta y observó los momentos anteriores, el momento mismo del accidente y los momentos posteriores. Entonces, por eso sostenemos que acá existe este testigo privilegiado del hecho, que nos podrá dar cuenta de cómo conducía el imputado antes de la colisión. Nos dirá que el imputado conducía esta camioneta, que es una camioneta de gran envergadura y pesaje, en primer término en zigzag y en segundo término con las luces apagadas. Era prácticamente imposible que la víctima, el señor fallecido, don Miguel Garrido, pudiese haber observado la presencia de esta camioneta a la distancia que se requería, porque además lo hacía el imputado en estado de ebriedad y perdió el control de la camioneta. Se observará también con la evidencia consistente en la prueba fotográfica, en los otros medios de prueba, que previo al lugar del impacto hay una zona de una especie de curva. Entonces, probablemente por la velocidad que manejaba el imputado, perdió el control del vehículo y se generó este fatal desenlace. No me detendré en cuanto al desenlace propiamente tal, que ya ha sido conocido por este tribunal, pero quiero destacar, ¿no es cierto?, en la apreciación de la prueba a este testigo presencial. Y finalmente hay otro testigo que también es de relevancia, que es don Jorge Astete Jofré, testigo número 5, que es un vecino muy cercano al lugar de los hechos y que también concurrió en auxilio de las víctimas y ambos pudieron observar que el imputado dio cumplimiento cabal a las normas del artículo 195, en el sentido que
incumplió la obligación de dar auxilio a las víctimas y de dar cuenta a la autoridad. Ambos testigos observaron en el momento en que el imputado descendió de su camioneta con el rostro ensangrentado y se dio a la fuga del lugar, pudiendo haber acudido en auxilio de las víctimas que se encontraban a pocos metros de distancia. Es dable, su señoría, también destacar, en lo que dice relación con el artículo 195, que el llamado a Carabineros se produjo por parte del señor Luis Olivares, no propiamente él, pero Luis pidió auxilio a unas personas que iban transitando para que llamaran a Carabineros. Y gracias a eso, Carabineros se constituyó en el lugar a las 6:20 de la madrugada. Y eso permitió dar un pronto auxilio a las víctimas y que finalmente estas pudieran ser rescatadas del lugar. Cabe hacer presente, señoría, que la detención del acusado se produjo a las 4:25 diferido del momento del delito. ¿Y dónde se produjo? Se produjo en un lugar que es absolutamente, queda a 2,5 kilómetros de distancia aproximadamente del lugar de los hechos. Y se produjo por parte de Carabineros. ¿A propósito de qué? A propósito de un llamado anónimo a la Central de Comunicaciones de Carabineros. Cabe hacer presente que el día de los hechos, el 27 de abril del año 2019, todo este accidente generó una gran conmoción dentro de la comunidad. Prácticamente toda La Serena estaba en conocimiento que había ocurrido un accidente, además en una zona donde existe una gran densidad poblacional, que es las compañías. Y todo el tránsito fue cortado, fue desviado, en fin. Entonces, toda la gente sabía que había ocurrido un accidente en este lugar y que el conductor se había dado a la fuga. Por lo tanto, toda la ciudadanía estaba alerta de que había una persona que probablemente estaba lesionada y que estaba huyendo de Carabineros. Es así que Carabineros, a las 10:15 de la mañana aproximadamente, recibió un comunicado de la Central de Comunicaciones dando cuenta que en el costado de la línea férrea, en el sector El Romero, con el cruce con una calle, una subida que se llama Las Vertientes, a la altura que es en el fondo Avenida Aguilón con la intersección cruce Las Vertientes, observaron a un sujeto que caminaba con el rostro ensangrentado por la vía pública, por el costado de la línea férrea, y que a todas luces indicaba que era la persona del acusado. Es por eso que Carabineros se constituyó en ese lugar a propósito de este auxilio llamado de la comunidad y se logró la aprehensión por parte de Carabineros en relación al imputado. De esta manera, señoría, probablemente la defensa el día de hoy nos sacará a colación circunstancias que sí estuvieron presentes dentro del momento mismo del procedimiento policial, en el sentido que se constituyó el padre y la conviviente del imputado en el lugar de los hechos. Ellos se constituyeron alrededor de las 7 de la mañana aproximadamente e intentaron ayudar a Carabineros porque querían saber el paradero del imputado. Pero ¿cómo llegó Carabineros a la aprehensión del imputado? Carabineros llegó a aprehender al imputado, no por la cooperación de estas dos personas, sino por una cooperación ciudadana, espontánea, que estaba de una comunidad que estaba absolutamente choqueada por el hecho que conmocionó en ese momento a La Serena. Entonces, señoría, acá no existe absolutamente ninguna injerencia de la intervención de estos familiares del imputado para la aprehensión del mismo el día de los hechos.
Y es por estas circunstancias que entiende la Fiscalía que este tipo penal complejo del artículo 195 está compuesta por 3 conductas, que son conductas, digamos, negativas. Es que en el sentido de no detener la marcha, no dar auxilio a las víctimas y no dar cuenta a la autoridad. El imputado cumplió a cabalidad cada una de las conductas descritas dentro del artículo 195 y es por esta circunstancia que entendemos que el tipo penal se configura de manera íntegra. Por estas circunstancias y con la prueba científica que además circunscribe al imputado conduciendo la camioneta en el lugar de los hechos, que consiste en el informe pericial de ADN y en un informe de huellas plantares que efectuó Carabineros del lugar en las inmediaciones de la camioneta, se ha podido establecer, hemos podido situar al imputado conduciendo esa camioneta el día 27 de abril del año 2019 al momento del accidente. Y por lo tanto, solicitamos, señoría, sea condenado el imputado a las penas solicitadas dentro del auto de apertura. Qué brillante. Gracias, señoría. La pregunta básica por la cual hoy día debiésemos empezar este juicio oral es ¿por qué nos encontramos hoy día realizando este juicio? Y básicamente los hechos descritos en la acusación fiscal y particular dan cuenta objetivamente de un individuo que en condiciones deficientes, después de una noche de juerga, de ingesta de alcohol, se sube a su vehículo, sabiendo y conociendo que esa es una conducta prohibida por nuestra legislación, que ya había sido condenado anteriormente por un delito de la misma especie. Hace caso omiso a todas las advertencias legales que cualquiera persona con un mínimo de sentido común podría aplicar en su vida cotidiana. Se traslada por las calles de esta ciudad poniendo en peligro a todo aquel con el cual se pudiera enfrentar, hasta que llega el momento exacto en el puente Vicente Zorrilla, cerca de las 6 de la madrugada, en que producto de la ingesta de alcohol, acreditará mediante alcoholemia, que este individuo marcaba 1,11 gramos de alcohol en la sangre, que adicionalmente en su vehículo habían restos de bebidas alcohólicas, que además había estado toda la noche despierto, pierde el control de su vehículo en razón de estas condiciones deficientes e impacta frontalmente a gran velocidad, invadiendo la pista de circulación del señor Miguel Garrido Traite, destrozando el vehículo que conducía la víctima, provocando el resultado de muerte de don Miguel Garrido, de su hijo Jan Frederick Garrido Traite, y dejando con secuelas de por vida, postrada en la cama, a la hija menor Mary Garrido Traite, y provocando lesiones de diversa consideración a doña Jocelyn Traite. Este resultado, gravísimo, afectativo y fatal, solamente puede ser endilgado a la conducta desaprensiva y carente de todo sentido común del imputado señor Andana. ¿Por qué creemos que si se sienta a prestar declaración, su declaración no debe ser considerada para los efectos de colaboración sustancial? Básicamente, no bastará que haya dado su visto bueno o su aprobación para la toma de muestras de sangre para el examen de alcoholemia. Tampoco bastará que reconozca que conducía bajo los efectos del alcohol y que estuvo toda una noche de juerga, porque toda actuación del imputado debe estar validada por una conducta congruente en el mismo sentido de su defensa. La defensa técnica y la declaración del imputado corren por carriles separados como las mismas líneas férreas de un tren. No puede en algún momento ir rogando y con el mazo dando. Me explico. Si en definitiva la defensa técnica pretende destruir la forma en que se logra ubicar a este sujeto, la forma en que se reconstruyen los hechos, se pretende destruir la validez de la prueba obtenida durante la investigación y que se introduzca en el juicio oral,
aduciendo irregularidades, y todo ello es consentido por el imputado, quien a vista y paciencia de su presencia, su defensa altera, destruye, difumina, distorsiona la prueba que se presente, ello determina que él es tan responsable de lo que hace su defensa como aquello que si en algún momento él también lo hubiese hecho. Por esa razón, si aquello ocurre, desde ya adelantamos que nuestra posición final será desconocer cualquier colaboración sustancial. Y ello lo decimos ahora para efectos de pertinencia respecto de preguntas que haremos específicamente al imputado, si él va a estar de acuerdo en aquella posición que persiga destruir, difuminar, distorsionar, alterar la reconstrucción de los hechos conforme a la prueba que rinda el Ministerio Público. Finalmente, no debe dejar de tenerse presente la víctima. Los juicios orales, los juicios penales, los procedimientos penales regularmente causan dolor, causan un mal. El mal causado a doña Jocelyn Traipe es de por vida. Ella va a sufrir una cadena perpetua emocional y sentimental por el resto de sus días, mientras su pequeña hija, Mary Danae, permanezca postrada en estado vegetal en su cama y en todas las circunstancias de la vida que permitan en algún momento a una madre preocuparse de ella. El imputado cumplirá una pena, recuperará su libertad. Doña Jocelyn Traipe no solamente perdió a toda su familia, sino que adicionalmente se le ha impuesto por la conducta desaprensiva y abiertamente carente de toda consideración social y responsabilidad comunitaria, una cadena perpetua que adicionalmente la afectará de por vida. La víctima debe ser escuchada y debe ser escuchada en todos los términos que en definitiva este procedimiento le permita. Al final de este juicio, en nuestros alegatos de clausura, consideraremos que toda la prueba habrá de bastar para tener por suficientemente acreditados los tipos penales de manejo en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves gravísimas y lesiones menos graves. Consideraremos además que cualquier explicación, y así lo haremos presente, que señale el imputado para justificar, explicar o en algún momento atenuar su responsabilidad por el delito de no detenerse, no prestar la ayuda suficiente, no llamar a la asistencia pública, carece de sentido. El señor Olivares, el testigo que ha hecho referencia la señora fiscal, representa todos los valores de nuestra sociedad en cuanto a responsabilidad comunitaria. Repartidor de diarios, que a esa hora se moviliza en bicicleta, que es capaz de detenerse, de ayudar, de en definitiva, de proporcionar a lo menos una mano para la persona que ha sufrido tan terrible accidente como sucedió aquel día. Esas son las personas valiosas en nuestra sociedad y que debemos en algún momento proteger y enaltecer. Aquel sujeto a quien nadie en algún momento durante la vida pensaría que puede dar una ayuda, aunque sea de segundos, y que en definitiva lo cumple porque es parte de esta sociedad, el imputado no lo hizo. El imputado egoístamente prefirió llamar a su padre, a su mamita, para pedirles ayuda, pero no fue capaz de pedirles ayuda a las personas que acababa de lesionar grave y mortalmente. Esa conducta disociativa es propia de personas egoístas y es propia y permite explicar por qué razón prefirió irse del lugar de los hechos, dejar abandonadas a las víctimas y solamente ser atrapado 4 horas después en virtud de las numerosas actividades investigativas que desarrollaba Carabineros de Chile. A ver, le voy a decir al querellante que Con en esto aras del termino tiempo su vaya. teoría. Creemos que razonablemente, hecho punible, participación permitirán ser acreditados y en consecuencia creemos que la única posibilidad cierta es un veredicto condenatorio. Es todo, señoría. Gracias por la atención. Disculpe lo mismo. La defensa. Gracias, su señoría. La verdad que, como ya pudo advertir el tribunal y quizás desde el inicio de esta investigación, es un caso bastante público el que hemos traído el día de hoy a estrado. Han habido comentarios por la prensa escrita de una connotación pública bastante grave y por qué no compartir con mis colegas que ha tenido un resultado fatal de alta gravedad. Lamentamos profundamente lo que ha ocurrido y ha sido escuchada también de boca de mi defendido.
Todo esto haría pensar quizás que mi representado merece graves penas y las penas más graves que pueda nuestro sistema penal aplicar. Pero la verdad que antes de aquello, antes de que se emita el reproche final, debemos examinar todas las circunstancias de legalidad y además las circunstancias de jure y de facto que van a gobernar la resolución de este caso. La verdad que no es tan simple como el meramente resultado. Le hemos garantizado a todo ciudadano de nuestra república, así como también a las víctimas que han sido afectadas, derechos. Bueno, a mi defendido, para que caigan sobre él aquellas feroces penas que se han solicitado, también se les han reconocido derechos. Y principalmente derecho, su señoría, a recibir un proceso que esté acorde con los derechos fundamentales que se les ha garantizado, y además que ese reproche que se le aplique sea absolutamente proporcional con la acción realizada y que exista un nexo de causalidad evidente en el resultado causado. Son 5 vértices sobre los cuales vamos a presentar nuestra teoría del caso el día de hoy al tribunal. El primero de ellos, su señoría, guarda relación con que en este procedimiento y particularmente previo a la detención de mi defendido se han producido vicios y vulneraciones a derechos fundamentales para este juzgamiento. Esto es importante, su señoría, no solamente por el reproche final ni los graves resultados que ha tenido la acción de mi defendido, sino, su señoría, los pesos y contrapesos que deben existir. Si se le va a aplicar una fuerte pena a mi defendido y se va a tomar el mallete con fuerza para definitivamente aplicarle penas privativas de libertad, esto debe ser en un procedimiento exento absolutamente de vicio. Muy breve. Se produce el accidente, mi defendido se retira del lugar, todo esto lo va a escuchar en su declaración, y como ya lo adelantó la señorita fiscal, llegan al lugar su padre y su conviviente. Doña Daisy, su conviviente, su padre, don Jorge. Llegan al lugar, 7 de la mañana aproximadamente, y aquí la policía, vulnerando cualquier disposición legal, y particularmente aquella del 302, que parece que la policía me ha tomado numerosos casos, magistrado, tener numerosos casos, parece nunca la ha visto ni la conoce, ni ha recibido instrucción de esta. Le preguntan a la conviviente y le preguntan al padre, sin lectura alguna, sin un acta, sin un registro, sin nada, ¿quién es la persona que manejaba el automóvil? Entonces, efectivamente, da lo mismo que la detención haya sido ciudadana. Da exactamente lo mismo que con posterioridad el imputado haya sido perseguido por la población en un hecho tan grave. La policía sabía que el señor Andana manejaba ese vehículo porque venció los derechos de protección que tenía su conviviente, su padre, a guardar silencio. Eran aquellos que no podían traicionarlo, su señoría. Pero eso no ocurrió. Y aquí tenemos la primera vulneración a los derechos fundamentales, que además se conecta absolutamente en esta conexión de antijuricidad, como diría la teoría española, y finalmente acarrea la ilegalidad de todos los restantes medios probatorios que el tribunal va a escuchar el día de hoy. Segunda alegación. No todo el resultado ocurrido, no todo el lamentable resultado ocurrido debe ser relacionado con mi defendido. Teoría de la imputación objetiva. ¿Por qué, su señoría? Porque solamente le puede ser atribuido el resultado a mi defendido las condiciones de riesgo que él creó, estas condiciones de riesgo prohibido, y que además se han realizado en el resultado. Así lo ha determinado la doctrina. Aquí voy con esto, su señoría. 4 ocupantes del vehículo. No le podemos atribuir a mi defendido el resultado del hijo menor de edad de 13 años, don Jean-Pierre Garrido Treipe. Este joven, su señoría, iba sin cinturón de seguridad al momento del accidente y lamentablemente perdió la vida. No le podemos atribuir a mi defendido la situación de las lesiones graves, gravísimas de la hija, menor 9 años, Mary Danae Garrido, de la cual el señor Castillo ha hecho presente, los lamentables hechos que ella va a tener que vivir de aquí en adelante por esta condición de eventual estado vegetal en que ha quedado. No se lo podemos atribuir a mi defendido porque la niña iba sin la silla de seguridad para niños reglamentaria que debió haber ocupado. Por lo tanto, señoría, en esta relación de imputación objetiva, si bien es cierto mi defendido creó un acto que tuvo un resultado, hubieron circunstancias de evitabilidad para lograr toda esa cantidad de resultados. Eso es la creación de circunstancias de imputación objetiva, creación del riesgo y que este riesgo se realice en la esfera de protección de la norma. Tercera alegación.
Resulta ser, señoría, que va a escuchar el tribunal ausencia de prueba. No se puede condenar a una persona sin superar este estándar de razonable, ni mucho menos afianzarse en los principios científicamente afianzados. Y lo digo porque si bien es cierto, doña Jocelyn Traipe, la principal afectada, testigo sobreviviente, sufrió lesiones, en la prueba de cargo de los acusadores no hay ni una prueba, ninguna, ni un dato de atención de urgencia, ninguna que dé cuenta de las lesiones que realmente sufrió ella y su naturaleza. El tribunal no podrá resolver como quizás pensando que un rasguño, un golpe, algo de esa naturaleza podría eventualmente ser calificado, porque para eso debe haber principios científicamente afianzados. Fuga. Respecto del tipo penal de la fuga, quiero hacer presente a su señoría aquí en esta materia que también vamos a discutir la existencia de esta conducta imputada, por cuanto su señoría se requiere requisitos copulativos del 195, se requerirá entonces el incumplimiento de la obligación de tener la marcha, copulativamente con prestar ayuda, y tercero, dar cuenta a la autoridad. Requisitos copulativos, así lo ha hecho numerosos fallos, la doctrina así lo ha determinado. La segunda de los hechos era realmente imposible exigírsela a mi representado. Prestar ayuda en lo posible, cuando mi defendido a esa altura tenía una fractura nasal, tenía una fractura en la clavícula, tenía un TEC leve, policontusiones y se encontraba sangrando y en camino a su casa o a pedir ayuda. Es justamente la conducta que no se le puede pedir porque no estaba en la posibilidad de prestar ayuda para los otros si él estaba en una condición altamente dañado y lesionado. Por último, el último punto de estos 5 que hacía presente es discutir ante este tribunal la existencia de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Como ya habíamos anunciado, señoría, la verdad que estamos en absoluto desacuerdo con el planteamiento del señor querellante, porque este juicio no se trata del defensor y de la defensa. Este juicio se trata de mi representado, en donde se sentará ante el tribunal y le contará todo lo que ocurrió, tal como fue. La ingesta previa, la convivencia con sus amigos, la conducción en estado de ebriedad, la pérdida de control del vehículo, retirarse del lugar, todo, lo fáctico, lo de facto va a estar absolutamente claro. Se sometió a las pruebas de alcoholemia, se sometió a las pruebas para poder determinar su estado de ebriedad, cosa distinta, y la función lógica de la defensa es plantear al tribunal el respeto de los derechos fundamentales de mi representado y una teoría jurídica respecto del caso, para justamente hacer la esencia de la defensa, que es, de alguna forma, pedir el respeto irrestricto por las garantías fundamentales y por la teoría del derecho gobernante antes del reproche. Por todas estas circunstancias, magistrado, entonces pedimos al tribunal que en primera fase, acogiendo la tesis principal de la defensa de ilegalidad, se absuelda a mi defendido. En el punto segundo, respecto a la imputación objetiva, no se le condene por las lesiones y por el resultado ocurrido a Jean-Pierre Garrido y a doña Mary Danae Garrido. Además, sugeriría que se absuelva a mi defendido del delito del artículo 195 y, por último, que se determine la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Gracias, magistrado. Habiendo finalizado las declaraciones de los intervinientes, se le informa al acusado. ¿Le escucha? Sí. Ya. Usted tiene derecho a guardar silencio, pero usted puede renunciar a ese derecho y prestar declaración. En caso que preste declaración, va a ser interrogado por la fiscal, por el querellante, por el defensor y eventualmente por este tribunal. Entonces yo le voy a preguntar y usted me va a responder. ¿Va a guardar silencio o va a prestar declaración? No, me voy a prestar declaración. Va a prestar declaración. Muy bien. Pasa, acá.